noches con todos los presentes. Agradecerte, Reader, una vez más por la oportunidad para poder dictar este curso. El día de hoy vamos a hablar netamente de la potestad normativa de los gobiernos locales. Sin embargo, es preciso aclarar, ¿no?, que este curso forma parte de un diplomado, ¿no?, que se viene llevando a cabo desde fines de mayo, ¿no?, de Derecho Municipal y la Ley de Contrataciones Públicas con el Estado. Entonces, este curso es parte de ese diplomado, ¿no? Quiero hablar con ustedes sobre el temario, lo que vamos a tratar a lo largo de estas 2 horas académicas. Si bien la potestad normativa de los gobiernos locales es básicamente la normativa municipal, como están viendo en el temario, ¿no? Las ordenanzas municipales, los acuerdos de consejo, los decretos de alcaldía, las resoluciones de alcaldía y la publicidad de normas municipales. Igual voy a iniciar comentando un poco el marco conceptual, ¿no? El marco constitucional y legal para podernos situar justamente en nuestro tema de potestad normativa, ¿no? Asimismo, también vamos a hablar sobre los órganos que conforman el gobierno local que están a cargo justamente de la emisión de esta norma. ¿Qué órganos son los que les corresponde justamente dictar estas normas municipales? Y luego propiamente vamos a hablar en sí de los tipos de normas municipales, como lo son la ordenanza municipal, el acuerdo de consejo, los decretos de alcaldía, las resoluciones de alcaldía y la publicidad de normas municipales. Bien, entonces es importante conocer el temario de lo que vamos a abordar en el curso del día de hoy. A continuación, quiero mostrarles un extracto que está en el libro de Derecho Municipal de Mario El Zamora Valdés, en el cual cita a la Bulayo, ¿no?, que nos indica: buscar en la historia los países que han hecho grandes cosas y son la gloria de la civilización, ¿no? Atenas, Roma, Venecia, Florencia, Flandes, Holanda, Suiza, los Estados Unidos, Inglaterra, todos han sido países municipales, donde la comuna abandonada a sí misma ha tenido siempre la posibilidad de arruinarse. Luego nos dice: buscad ahora los estados que a pesar de su grandeza aparente se han hundido, sin poder levantarse de su decadencia, el Egipto, el Imperio Romano, Bizancio, la China, gobiernos sin vida municipal, estados centralizados. Nos dice: o la experiencia engaña o es necesario volver a la libertad. ¿Por qué es importante este extracto y por qué lo traigo a colación justamente en nuestro curso de potestad normativa? Porque esta cita lo que hace es resumir, ¿no?, con fuerza la importancia de la autonomía local. Lo que nos muestra estos avances de la civilización, ¿no? En este caso, como Atenas, ¿no?, como Suiza, no se han forjado en estados que son centralizados, sino al contrario, se han forjado en territorios donde estas comunas, ¿no?, estas ciudades tuvieron libertad para poder gobernarse, legislarse y organizarse, ¿no?, según sus propias realidades. Entonces, lo que quiero dar a entender con esta cita es que debemos entender que el progreso, ¿no?, no solamente no nace del control absoluto del poder, ¿no?, sino también es necesario el protagonismo justamente de los gobiernos locales, ¿no?, como nuestras municipalidades que tienen autonomía, que pueden dictar sus propias normativas, que es lo que vamos a hablar en el curso de hoy, y asumir su propia responsabilidad también, ¿no? Vemos que el exceso de centralismo, ¿no?, como lo dice aquí nuestro amigo Laboulas, ¿no?, es el exceso de centralismo impidió de alguna manera la adaptación, ¿no?, debilitó la institucionalidad. Un poco quería iniciar, ¿no?, esta disertación con esta frase. Asimismo, quería comentarles que hay que tener en cuenta cuál es la finalidad de las municipalidades
¿Cuál es la finalidad de las municipalidades? ¿Para qué nos sirven las municipalidades? En líneas generales, para mejorar la vida cotidiana de sus ciudadanos. Ahí sustancialmente está su importancia, ¿no? Y las normas que emite el legislador, ¿no? De alcance nacional, que es para aplicación de los gobiernos nacionales, así como los actos propios de las municipalidades, del alcalde, de los regidores, de los funcionarios, hasta de los mismos servidores administrativos, inciden directamente en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos dentro del marco de una jurisdicción, ¿no? De un distrito. Y ahí radica la importancia de las municipalidades porque a través de ellas es que se va a dar el desarrollo, ¿no? De este distrito o provincia, ¿no? Estamos hablando de gobiernos locales, distrito o provincia, y la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, bien, iniciando con esta introducción, voy a empezar, ¿no? Hablando sobre el marco conceptual. Como les comenté en el temario, es importante entender algunos conceptos básicos, también entender el marco constitucional, ¿no? El marco constitucional, cuáles son las constitución que justamente amparan esta potestad normativa que tienen los gobiernos locales, qué leyes son las que establecen las competencias de los gobiernos locales y en base a esas competencias es que los gobiernos locales pueden emitir sus propias normas municipales, ¿no? Ahí he colocado claramente, ¿no? A priori la Constitución Política del Perú. Vamos a hablar de algunos de sus artículos principales que justamente hablan de la descentralización, que hablan de las competencias de los gobiernos locales. También vamos a, bueno, he citado a la Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria, ¿no? Vamos a tocar solamente los artículos pertinentes, ¿no? Ya ha habido una clase bastante extensa sobre la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? También importante y cabe resaltar la ley de bases de la descentralización, ¿no? La ley 27783 y sus modificatorias. Asimismo, también es importante las leyes y las normas que regulan las actividades y funcionamiento del sector público y las normas técnicas de los sistemas administrativos. Nosotros, como Estado, hay 11 sistemas administrativos en el Estado peruano y que tienen sus propias normativas técnicas y que los gobiernos locales deben respetar, ¿no? Deben respetar todo este ordenamiento jurídico que yo estoy mencionando, ¿no? La Constitución, la ley orgánica, la ley de bases, las leyes y normas que regulan las actividades y también, por supuesto, las normas técnicas de los sistemas administrativos. Deben estar de conformidad con este ordenamiento jurídico, ¿no? Son de observancia y cumplimiento obligatorio, además, ¿no? Bien, aquí quería comentar un poquito sobre la descentralización. La descentralización está estipulado en el artículo 188 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Y qué nos dice? Nos dice, la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, ¿no? Es una forma de organización, justamente, cómo se organiza el Estado, qué niveles de gobierno existen en el Estado. Ven ustedes ahí en la pantalla, ¿no? He colocado gobierno central, gobierno regional y gobierno local, que son los niveles de gobierno existentes en nuestro Estado peruano y del que vamos a hablar, ¿no? Más de cerca, el gobierno local, el cual se distribuye entre provincial y distrital, ¿no? Provincial y distrital conforman los gobiernos locales. Entonces, este proceso de descentralización, ¿no? Lo que busca es que exista una asignación adecuada de competencias, ¿no? La propia normativa establece las competencias del gobierno central, establece las competencias del gobierno regional y establece las competencias del gobierno local. Entonces, justamente ahí radica la importancia de la descentralización, ¿no? ¿Quién es competente para qué? ¿Quién debe realizar qué función, ¿no? Sobre todo para que no se superpongan, ¿no? Y no haya algún conflicto. Entonces,
ahí un poco la idea de lo que nos dice nuestra Constitución política sobre la descentralización. En el artículo siguiente, en el 189, nos habla sobre cómo está integrado el territorio de nuestra república, ¿no? De nuestro estado, cómo está integrado por regiones, por departamentos, por provincias, por distritos, ¿no? Ya tenemos claro que gobierno local corresponde a provincias y distritos. Un ejemplo, Municipalidad Provincial del Callao. Municipalidad Provincial del Callao es un gobierno local. Distrital, Municipalidad Distrital de Miraflores. Ok, también está dentro del nivel de gobierno local. Continuando con la exposición, he colocado aquí algunas definiciones de acuerdo a nuestra Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? En el artículo primero de su título preliminar, que nos dice qué cosa es un gobierno local. ¿Qué es un gobierno local? Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Nos habla de sus elementos esenciales del gobierno local. ¿Cuáles son los elementos esenciales del gobierno local? Territorio, población y organización. No se podría hablar de un gobierno local si no existe una población, ¿no? Que está justamente asentada en un territorio específico, en una circunscripción territorial. Entonces, es necesaria, este elemento es esencial, ¿no? El elemento población, el cual está asentado en un territorio y cuenta con una autoridad común, ¿no? Una autoridad común que además es elegida de manera libre, de manera democrática, ¿no? Que es el alcalde, ¿no? El alcalde de una municipalidad provincial o de una municipalidad distrital, ¿no? Dentro de un territorio específico. Inclusive se habla que este elemento esencial de territorio, además es un elemento constitutivo, ¿no? No se puede hablar de un gobierno local sin un territorio en el que se pueda justamente prestar los servicios y el desarrollo de esa jurisdicción dentro de un marco territorial. En buena cuenta, ¿no? Se puede decir que los gobiernos locales, ¿no? Son entidades de derecho público, ¿no? Que está constituido por un grupo de personas que están asentados en un territorio específico y delimitado y que tiene sus propios intereses en común y que para gestionar justamente sus propios intereses en común, ¿no? A través de elecciones, ¿no? Decide quién va a ser su autoridad, ¿no? A través de manera libre y de manera democrática, ¿no? ¿Qué busca al final este gobierno local? Pues el desarrollo integral de ese distrito o provincia, ¿no? Y el desarrollo en la calidad de vida de esos ciudadanos, como mencionaba al principio. Bien, luego vamos a hablar de la autonomía. Ya nos vamos acercando un poquito más a nuestro tema, ¿no? Dentro de la autonomía municipal, justamente ahí se va a desarrollar esta potestad normativa que tienen los gobiernos locales para emitir sus propias normas. Entonces, dentro de su autonomía, que está definida también en el artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica, y además también en la Constitución Política del Perú, en su artículo 194, nos dice que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ¿Qué nos dice la Constitución? Que esta autonomía radica en la facultad de que este gobierno local puede ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos de administración. Siempre, 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 como dije en un inicio, con sujeción al ordenamiento jurídico. Recuerden, con sujeción a nuestra Constitución, con sujeción a la Ley Orgánica de Municipalidades, con sujeción a las demás normas que determinan
el actuar de la administración pública, ¿no? Así como los sistemas administrativos. Hay que recordar que es importante, si bien hablamos de autonomía, no estamos hablando de una autonomía absoluta, ¿no? Estamos hablando de una autonomía que debe respetar y que debe estar sujeta al ordenamiento jurídico correspondiente. Si hablamos de actos de gobierno, ¿no? Nos dicen las municipalidades radican la facultad, su autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. Bueno, pues los actos de gobierno son, digamos, las reglas generales, ¿no? Que establecen los gobiernos locales, ¿no? Las decisiones políticas que establecen los gobiernos locales a través de sus ordenanzas, por ejemplo, que ya vamos a hablar más adelante ya propiamente de cada una de ellas, ¿no? Pero para ponerles un poco a modo de ejemplo, actos de gobierno, las reglas generales serían las ordenanzas, los acuerdos de consejo, además, también, ¿no? Actos administrativos, nos dice también, radica la facultad de ejercer actos administrativos. Aquí podemos poner de ejemplo una resolución, por ejemplo, que saca un gobierno local otorgando una autorización, eh, una licencia de funcionamiento, una autorización de licencia de funcionamiento. Entonces, ahí claramente es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque esta resolución, ¿no?, que otorga la licencia de funcionamiento va a una situación concreta y a un administrado en específico, ¿no? No es lo mismo que los actos de gobierno, que son ordenanzas que están dirigidas a todos los ciudadanos y que deben ser de cumplimiento obligatorio por todos los que están en ese distrito. Entonces, eh, a diferencia de los actos administrativos tienen que ver con una situación en concreto y a un administrado específico, ¿no? Ejemplo, una resolución de licencia de funcionamiento. Y si hablamos de actos de administración, ¿no? Si hablamos ya de actos de administración, estamos hablando más que todo de los actos dentro del gobierno local que sirven para operativizar, ¿no?, el funcionamiento de esta entidad pública, ¿no? Por ejemplo, un acto de administración sería la contratación de personal, ¿no? La contratación de personal está dentro de los actos de administración que justamente sirve para dotar de personal necesario en la entidad pública para poder cumplir con sus políticas, ¿no? Profesionales, técnicos, auxiliares que justamente ayuden y colaboren con el desarrollo de esta entidad pública y con el cumplimiento de sus objetivos específicos, con la resolución de los actos de administración, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia entre estos tipos de acto, ¿no? Recuerden siempre con sujeción al ordenamiento jurídico, como bien lo he comentado. Bien. Hay un poco para precisar, ¿no?, lo que hablaba sobre la autonomía municipal. Autonomía municipal no es igual a soberanía. Como decía, la autonomía que está otorgada en la normativa, en la Constitución, a los gobiernos locales y en su ley orgánica es restringida, es limitada, está limitada a ciertos ámbitos competenciales. La norma en específico tiene que decirle: municipalidad provincial, tú tienes la competencia para realizar esto, 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 esto. Tu municipalidad distrital tienes la competencia para realizar esto y aquello, ¿no? Entonces, esta autonomía está claramente delimitada por lo que te dice la norma en específico y en ámbitos de acuerdo a la competencia, ¿no? Soberanía sería ya un atributo del Estado, ¿no? Por eso pongo ahí, coloco, autonomía no es igual a soberanía. Los gobiernos locales tienen autonomía, autonomía limitada. Otro punto importante de entender la autonomía municipal, ¿no?, si bien tiene esta potestad, ¿no?, autonomía administrativa, económica, política, no debe entenderse solo en la atribución que tienen los gobiernos locales para emitir su normativa, para poder ellos establecer su propia organización, sino también su autonomía en qué radica, en que los gobiernos locales, ¿no?, por esas facultades que tienen gracias a la normativa y a la Constitución, pueden mantener su personalidad frente a otros poderes,
Por ejemplo, la elección de sus autoridades. Los gobiernos locales son autónomos en relación a este proceso de elección de autoridades, obviamente respetando lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero tienen esta autonomía municipal, ¿no? Y además son autosuficientes financieramente, vamos a hablar de eso ya también más adelante, pero quería acotar estos conceptos básicos y claves para entender lo que es la autonomía municipal y cómo gracias a esta autonomía municipal es que los gobiernos locales tienen la potestad normativa, ¿no? Ahí he colocado uno de los principios eh, fundamentales, fundamentales, que es el principio de legalidad, que indica, ¿no? Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, además, nos dice, ¿no? Este principio de legalidad también está establecido en nuestra Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Los gobiernos locales no pueden actuar si es que no está establecido en la norma. Los gobiernos locales solamente se ciñen a lo que está establecido en la norma, no pueden ir más allá, ¿no? Solamente dentro de las facultades que le han sido atribuidas, solamente dentro de las facultades que le han sido atribuidos y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidos, ¿no? No se puede buscar el aprovechamiento a través de un tercero, no, sino que tiene esa competencia y el fin de esa competencia es satisfacer una necesidad pública, mejorar un servicio público, entonces es importante resaltar este punto, ¿no? El principio de legalidad. Ahí están los que les comentaba dentro de la autonomía municipal, ¿no? Está su autonomía política, elección de sus propias autoridades y la potestad normativa para producir su legislación municipal, ¿no? A través de sus ordenanzas, de su acuerdo de consejo, de sus resoluciones de alcaldía. La autonomía administrativa tiene que ver con la organización de sus servicios públicos y de la prestación del servicio, ¿no? Cada gobierno local, a través de sus ordenanzas, establece sus reglamentos, sus disposiciones para brindar un servicio en específico. Además, también tiene autonomía financiera, ¿no? A través de la creación de las rentas o la inversión de estas, también. Y la garantía judicial de autonomía, ¿no? También es una de sus características de la autonomía municipal. ¿Todo bien, no, Reader? ¿Se me escucha bien? ¿No se corta? Muy bien, doctora, se le escucha todo perfecto. Igual si no, estaría interviniendo. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el origen del gobierno local, ¿no? Que está establecido en el artículo 3 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué nos dice nuestra Ley Orgánica de Municipalidades? Nos dice que las municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, ¿no? A propuesta del Poder Ejecutivo, cuyas principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la ley electoral correspondiente, ¿no? Las autoridades y los gobiernos locales son elegidas, tanto el alcalde como sus regidores, ¿no? Conforme obviamente a la ley electoral que es de aplicación, ¿no? De alcance nacional. Asimismo, también están las municipalidades de centros poblados, que estas son creadas por ordenanza municipal provincial. Ahí he colocado los tipos de municipalidad, como para tenerlo de manera más gráfica, ¿no? Las municipalidades provinciales, que ejerce el gobierno local en las demarcaciones provinciales, como su propio nombre lo dice, ¿no? Uno de los ejemplos era la Municipalidad Provincial del Callao, que les comenté. Las municipalidades distritales, que ejercen el gobierno local en las demarcaciones territoriales, ¿no? Miraflores, San Isidro, Caraballo, Ate, Pueblo Libre, todas esas son municipalidades distritales, ¿no? Y las municipalidades de centros poblados, que estas sí se tienen que crear por ordenanza municipal provincial y ejercen funciones que les delegan.
¿no? En la misma ordenanza que las crea, en la misma ordenanza que crea estas municipalidades de centros poblados, ahí mismo se determina justamente cuáles son las funciones delegadas para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y además, en la municipalidad provincial debe asignar a estas municipalidades de centros poblados los recursos, ¿no? Para el cumplimiento de sus fines, para los que fueron creados. He querido colocar igual abajo, existen municipalidades que por sus características particulares se sujetan a regímenes especiales. La MUNI de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la propia normativa lo establece, tiene su régimen especial. Y las municipalidades fronterizas que se encuentran justamente ahí en el límite de nuestro territorio nacional. Bien, ahí he colocado la finalidad que tiene todo gobierno local. La finalidad está también estipulada en la ley orgánica. En la parte de abajo van a ver siempre referencia del artículo y de la norma que estoy citando para que ustedes puedan, quizás, si quieren ahondar en el tema, entrar, ¿no? en la normativa específica y poder ustedes mismos verla. Entonces, la finalidad del gobierno local, ¿qué nos dice? Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. En primer lugar, es una instancia de representación. Claro que sí, ¿no? Son los ciudadanos y las ciudadanas quienes democráticamente, ¿no? han decidido y han elegido a sus autoridades, ¿no? Al alcalde, a los regidores, para que asuman en su representación, ¿no? la conducción del gobierno local. Entonces, por eso se le dice que es una instancia de representación, porque representan estas autoridades de gobierno local a los ciudadanos y las ciudadanas que se encuentran en ese espacio territorial. Como segundo, como segundo punto a destacar dentro de la finalidad es que es una instancia promotora del desarrollo integral sostenible, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué busca el gobierno local? Pues el desarrollo integral, sostenible de su distrito para la mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, ahí la importancia de este gobierno local, ¿no? La finalidad de este gobierno local, ser promotor de desarrollo integral. Y la otra característica dentro de la finalidad de los gobiernos locales, ¿no? Que es una instancia prestadora de servicios públicos. Claro que sí, las entidades justamente eh, brindan servicios públicos, ¿no? Y lo que buscan los gobiernos locales, lo que deberían buscar todos los gobiernos locales es satisfacer de manera óptima, ¿no? Eficiente, eh, las necesidades de sus ciudadanos a través de los servicios públicos de calidad, ¿no? La idea es que sean servicios públicos de calidad. Bien. Nuestra ley orgánica también nos dice que los gobiernos locales eh, es dentro de un Estado democrático, descentralizado y desconcentrado. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales justamente se cimientan en esa visión, ¿no? De Estado democrático, unitario, descentralizado, como les hablé al principio, ¿no? La importancia de la descentralización del poder, de la asignación de competencias de cada uno de los niveles de gobierno, con la finalidad de ¿qué? De lograr el desarrollo sostenible del país, ¿no? Todo está estrechamente ligado, si bien pueden verlo, ¿no? ¿Qué más nos dice? En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función. Entonces, la idea es que el gobierno nacional no debería asumir competencias que serían más
eh, serían desarrolladas de manera más eficiente a través de los gobiernos regionales. Y estos, a su vez, no deben tampoco interceder en las funciones que están destinadas a los gobiernos locales y que son los más idóneos para realizarlos y para ejercer esta competencia, además. En relación a esta sinergia, ¿no?, entre los gobiernos nacionales, regional y local, es importante que los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no?, puedan trabajar de manera coordinada, que puedan trabajar de manera coordinada, de manera sistematizada, sin una superposición entre sus competencias, evitando duplicidad, ¿no? Justamente buscando qué, porque ¿qué busca el Estado? ¿No? Al final busca el interés público. Entonces, es importante que las relaciones entre estos niveles de gobierno tengan un espíritu de cooperación, un espíritu de coordinación, ¿no? Al finalizar el curso, voy a comentarles sobre un caso que tiene que ver con esto, tiene que ver con las relaciones entre el gobierno nacional y un gobierno local. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de competencias? Eso lo vamos a conversar más adelante. Pero quería comentarles que es importante que nuestro Estado, si bien es descentralizado, formamos parte de uno mismo, no es unitario y es necesaria la coordinación y el espíritu de cooperación entre nuestros niveles de gobierno. Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución regulan actividades y funcionamiento del sector público. Esto es lo que les comenté en unas diapositivas anteriores, ¿no? La importancia de respetar nuestro ordenamiento jurídico, de respetar nuestras leyes, de que los gobiernos locales estén en armonía con las políticas y los planes nacionales y regionales también, ¿no? Que haya una coordinación justamente entre estos para lograr también un orden, ¿no? Un orden y un respeto por nuestro ordenamiento jurídico y que no hayan conflictos de competencia, ¿no? Como bien lo decía. Miren, aquí he colocado un artículo de la Constitución que justo nos habla de las competencias de los gobiernos locales. ¿Se acuerdan que les comentaba que la autonomía que tienen los gobiernos locales está claramente establecida en la Constitución política y en nuestras leyes, en nuestra ley orgánica de municipalidades? Entonces, los gobiernos locales tienen competencia para esto, para lo que están viendo en las diapositivas. No tienen competencia para eh, regular, ¿no? Algunos aspectos que no estén establecidos en la norma, no pueden hacerlo. En los gobiernos locales, la administración pública en general solamente puede actuar de acuerdo a lo que está establecido en la normativa, ¿no? En base al principio de legalidad. Ahí vemos algunas de las competencias, no es, creo, necesario tocarlas todas, ¿no? Pero igual las dejo en las diapositivas para que ustedes puedan saber cuáles son las competencias completas de los gobiernos locales. Por ejemplo, nos dice aprobar su organización interna y su presupuesto. El gobierno local es competente para aprobar su organización interna y su presupuesto. ¿Qué me quiere decir aquí? Que el gobierno local, una municipalidad X, ¿no? Es competente para, a través de su normativa municipal, en este caso específico que estamos hablando de organización interna, sería mediante una ordenanza, ¿no? Aprobar su estructura orgánica de la municipalidad, aprobar además su reglamento de organización y funciones, ¿no? Donde se establecen ahí justamente las funciones de todos sus órganos dentro de su estructura municipal. Aprobar su presupuesto también nos indica es competencia del gobierno local. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil, claro que sí. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencia y derechos municipales. Esto tiene que ver con su autonomía financiera. ¿Se acuerdan que hablábamos de la autonomía política, administrativa, financiera? Tiene que ver con su autonomía
financiera y con su autonomía administrativa, además, ¿no? Nos dice también organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. Claramente en los gobiernos locales donde existe algún servicio público sacan su ordenanza en la que establecen las disposiciones o su reglamento para justamente organizar este servicio público, ¿no? ¿Qué más nos dice nuestro artículo 195? Nos dice desarrollar y regular actividades y o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte colectivo, turismo, entre otros, conforme a ley. Aquí vamos a hablar un poco de la competencia. Ya hablamos nosotros de la autonomía municipal, ahora vamos a ahondar un poco más en la competencia, ¿no? ¿Qué nos dice los tipos de competencia? Competencias exclusivas son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución, ¿no? Si el gobierno local tiene competencia para A, el gobierno, la municipalidad provincial no debería tenerlo, ¿no? Es de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución. También, dentro de los tipos de competencia que están establecidas en nuestras bases, ¿no?, de descentralización, están las competencias compartidas, ¿no? En estas competencias, aquí se intervienen dos o más niveles de gobierno. Pueden intervenir aquí una municipalidad provincial junto con una regional, ¿no? La ley también te indica cada función específica y la responsabilidad que corresponde a cada nivel, ¿no? Esto también ha sido materia de discusión, ¿no? En uno de los cursos, ¿no?, que han hablado justamente sobre las bases de descentralización, ¿no? La ley de bases de descentralización. Igual, de todas maneras, lo toco aquí porque tiene que ver con lo que vamos a conversar y lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Potestad normativa. Y las competencias delegables, que esto sucede cuando un nivel de gobierno delega a otro nivel de gobierno, de mutuo acuerdo y de acuerdo a norma, ¿no? Justamente para que pueda cumplir y tomar las decisiones sobre esa materia, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora, ya habiendo conversado sobre este marco constitucional, ¿no?, que otorga las competencias a los gobiernos locales, este marco legal que nos habla sobre la autonomía, que nos habló sobre la competencia de los gobiernos locales. Vamos a hablar propiamente de los órganos normativos. Para entenderlo, he colocado, ¿no?, ¿cuáles son los órganos de gobierno local? ¿Cuáles son estos órganos que tienen esta potestad normativa de emitir las normas municipales? En primer lugar, como órgano de gobierno, está el Consejo Municipal y la Alcaldía. El Consejo Municipal, el cual está integrado por el alcalde o la alcaldesa, ¿no?, depende cuál sea el caso, y los regidores que lo conforman, todos estos elegidos de manera por voto popular, ¿no? Entonces, estos órganos de gobierno, ¿no?, Consejo Municipal y la Alcaldía, son los que emiten estas normas municipales. Vamos a empezar hablando con el Consejo Municipal, que es el órgano normativo y fiscalizador. Órgano normativo, como la propia ley lo dice, ¿no?, encargado de la emisión de las normas municipales. ¿A través de qué? El Consejo Municipal a través ¿cuál es la norma que emite? El Consejo Municipal emite acuerdos de consejo, que también vamos a conversar más adelante. Emite acuerdos de consejo y además, a través de estos acuerdos de consejo, se aprueban las ordenanzas, ¿no?
las ordenanzas municipales. El número de regidores y regidoras que le corresponde a cada consejo municipal lo determina el Jurado Nacional de Elecciones en función de la población. Por ejemplo, en la municipalidad distrital de La Punta, en la que pude trabajar un tiempo, los regidores eran 5. Eran muy poquitos, eran 5 regidores, que es el mínimo, porque justamente el distrito, ¿no?, que conforma La Punta, que está dentro de la provincia del Callao, es pequeño, ¿no? El territorio no es muy amplio, es pequeño, tiene poca población. Entonces, el Jurado Nacional ha determinado que el número de regidores que corresponde a ese consejo, pues, son solamente 5. Aquí he colocado un organigrama, ¿ya?, de la Municipalidad de Pueblo Libre, para que puedan ustedes visualizar, ¿no?, dónde se encuentra el Consejo Municipal, ¿no? Consejo Municipal, Alcaldía, Comisión de Regidores que pertenece al Consejo Municipal. ¿Se acuerdan que les comentaba que la organización dentro de una entidad pública, de un gobierno local, se da a través de, de una norma municipal, ¿no? En este caso, mediante una ordenanza, ¿no? Mediante una ordenanza. Ahí he colocado, ¿no?, el organigrama de la Municipalidad de Pueblo Libre fue aprobado por la ordenanza 623 del 28 de agosto del 2024. Mira, ahí como ejemplo podemos ver cuántos regidores conforman el Consejo Municipal de la Municipalidad de Pueblo Libre. ¿Se acuerdan que les comenté que en la Municipalidad de La Punta eran 5? Ya. En la Municipalidad de Pueblo Libre, por ejemplo, son 9. 9 regidores, ¿no? Incluyendo al teniente alcalde. 9 regidores. Porque obviamente la Municipalidad de Pueblo Libre tiene una circunscripción territorial mucho más amplia, ¿no?, en comparación con la Municipalidad de La Punta, distrital de La Punta, en la provincia del Callao. Esto a modo de ejemplo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo? Tiene funciones normativas y fiscalizadoras, ¿no? Como bien les decía, estas funciones normativas tienen que ver con la propuesta, la aprobación, la modificación o dejando sin efecto alguna normativa que ya existe, ¿no? También puede ser dejar sin efecto alguna ordenanza, algún acuerdo, aprobar, ¿no?, a través de estos acuerdos de consejo, ordenanzas que establezcan las normas generales dentro del distrito. También el Consejo Municipal tiene funciones fiscalizadoras. Inclusive ahora, con la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, le atribuye más funciones de fiscalización, ¿no?, al Consejo Municipal. Además, estas funciones fiscalizadoras pueden realizarse de manera individual, ¿no?, dependiendo de cada regidor, o también a través de comisiones, ¿no?, ordinarias o especiales que integren. He colocado, de acuerdo al artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal. Acá van a ver que yo he puesto todas. He puesto todas para que queden las diapositivas. Sin embargo, no vamos a tocar cada una de ellas, ¿no? Sería mucho, pero sí las he colocado acá para que ustedes puedan visualizarlas. Dentro de estas atribuciones, ¿no?, ¿cuáles son las funciones del Consejo Municipal? ¿Qué cosa puede hacer el Consejo Municipal? ¿No? Está aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. Lo que conversaba con ustedes, ¿no?, la organización de ese gobierno local a través de sus instrumentos de gestión, como un reglamento de organización y funciones que se aprueba mediante una ordenanza municipal, ¿no?, y acuerdo de consejo emitido justamente por el Consejo Municipal. Otras de las atribuciones del Consejo: aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
dentro de sus atribuciones justamente está aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a ley. También habla de declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. También existe esa atribución, está determinada por la norma y te especifica en qué casos corresponde la vacancia o la suspensión del alcalde o de algún regidor. Otra de las atribuciones del Consejo Municipal, ¿no?, es aprobar el reglamento del Consejo Municipal. El Consejo Municipal debe tener su reglamento en el que establecen toda su actuación, las clases de sesiones, sus atribuciones de acuerdo a normativa, las comisiones de los regidores, todo lo establecido en relación al funcionamiento correcto del Consejo Municipal debe estar en un reglamento. Y este reglamento debe ser aprobado por el Consejo, mediante ordenanza, que es una de las normas municipales. Asimismo, también dentro de sus atribuciones están aprobar las normas que garanticen una efectiva participación vecinal, ¿no? Que tiene que ver justamente con la participación ciudadana, aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales, ¿no? En el caso de las municipalidades provinciales, que conversábamos sobre la creación de centros poblados mediante ordenanza, ¿no? Otra de las atribuciones, aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. Si alguna empresa quiere donar libros a la municipalidad, debe seguir el procedimiento específico y debe ingresar a sesión de consejo para que el consejo municipal tome conocimiento y mediante un acuerdo de consejo pueda aceptar o rechazar esa donación. Otra de las atribuciones importantes y que además esta atribución fiscalizadora ha sido mucho más desarrollada en esta modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que está establecida ahí en el numeral, ven en la parte de abajo de la diapositiva, es las acciones de fiscalización que tiene el Consejo Municipal a la gestión que realiza la municipalidad. Está determinado que ahora el Consejo Municipal, para poder cumplir con esta atribución de fiscalización, ¿no?, está facultado para varias cosas. Está facultado para designar comisiones investigadoras. El Consejo puede, con la finalidad de esclarecer algún hecho en específico, puede designar comisiones de investigación, justamente dentro de esta función de fiscalización, ¿no? Otra de sus facultades es que puede solicitar al alcalde o al gerente municipal información sobre temas específicos. Y debe cumplir, la administración pública debe cumplir con darle respuesta dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, como lo establece la norma. Están obligados, el alcalde y el gerente municipal están obligados bajo responsabilidad administrativa a cumplir con la respuesta al pedido de información del Consejo Municipal y dentro del plazo, además, ¿no?, de los 10 días hábiles. Dentro de estas facultades de fiscalización, y no menos relevante, está la de fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la República, ¿no? De nada serviría que estos informes de control emitidos por el OSI, ¿no?, por la Contraloría General de la República, se supone que son para justamente implementar las recomendaciones
que establecen, ¿no? Y el Consejo Municipal, de acuerdo a esta modificación de la ley orgánica, pues ahora también coadyuva a la implementación de estas conclusiones y recomendaciones emitidas por el OSI, ¿no? Y la Contraloría. Para terminar, dos de las atribuciones del Consejo Municipal, para no extendernos tanto con las atribuciones del Consejo Municipal, también está el de aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos. Aquí sí es por mayoría calificada conforme a ley. Esto dentro de la autonomía que tiene el gobierno local, su autonomía financiera, ¿no? Que también están los actos de endeudamiento, ¿no? Para alguna obra en específico. También es atribución del Consejo Municipal aprobar estos endeudamientos en relación a la ejecución, ¿no? De una obra, por ejemplo. Y el 29, que nos dice aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos locales. Este último, el número 35, esa es una modificación de la ley orgánica de municipalidades, que ahora dentro de las atribuciones del Consejo Municipal está de designar al secretario técnico responsable del procedimiento administrativo disciplinario. Antes no era así, antes simplemente era designado a través de una resolución, ¿no? De alcaldía. Sin embargo, ahora esta atribución, la norma se la da al Consejo Municipal. El Consejo Municipal ahora, a través del alcalde, obviamente, que presenta una terna, ¿no? Al Consejo Municipal para la elección del secretario técnico, ellos son los que están facultados para designarlo. Tanto al secretario técnico, responsable de procedimientos administrativos disciplinarios, y también al coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional. Entonces vemos que la normativa eh, le atribuye, ¿no? Al Consejo Municipal ahora esta responsabilidad, ¿no? Esta competencia, esta función. Un poco para entender cómo se desarrollan las sesiones del Consejo Municipal. Recuerden que es importante nosotros entender cuáles son los órganos de gobierno, los que justamente están a cargo de la emisión de la normativa municipal. O sea, es importante entender quiénes son los encargados de emitir las normas municipales, cómo lo hacen, cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces, por ahí radica la importancia del entendimiento de cómo se desarrollan estas sesiones de Consejo Municipal para la aprobación de estas normas municipales, ¿no? Bueno, el Consejo Municipal se reúne en sesiones para abordar una agenda, debatir, ¿no? Recuerden, el Consejo Municipal, alcalde más regidores, ¿no? Tomar decisiones, las cuales van a estar expresadas a través de ordenanzas y de acuerdos de consejo. Las sesiones se pueden realizar en el Palacio Municipal del Gobierno local o en cualquier otro lugar de la jurisdicción. Como ven a la mano derecha, he colocado un modelo de agenda de una sesión ordinaria, ¿no? Donde ahí, por encargo del señor alcalde, el secretario general cita a, a los regidores a esta sesión ordinaria, ¿no? Estableciendo la fecha, la hora, el lugar y la agenda a tratar, porque tiene que establecerse la agenda a tratar, ¿no? ¿Qué van a tocar en esa sesión? Por ejemplo, en este caso en específico, dice aprobar el proyecto de ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de La Punta, que es de alcance de todo el distrito. Por eso es que tiene que ser mediante una ordenanza municipal. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo inicia el desarrollo de esta sesión de Consejo Municipal? A través de la invitación. A través de la invitación a la sesión ordinaria mediante esta esquela de invitación.
Además, es importante resaltar que las sesiones del Consejo Municipal son públicas. En tiempo de pandemia, obviamente no podía haber afluencia de grupos, ¿no? En lugares cerrados, por eso se hacía de manera virtual, ¿no? Ahora ya hemos vuelto a, a las sesiones ordinarias de manera presencial. Sin embargo, se sigue manteniendo, ¿no? En este caso específico, por ejemplo, de la punta, vemos que se sigue manteniendo también la proyección de la sesión virtual, ¿no? Inclusive adjuntan el link. Indican dónde va a ser la sesión de manera presencial y adjuntan el link para que cualquiera pueda ingresar y escuchar la sesión de consejo que tiene que ver con temas relacionados a su distrito, ¿no? Solo no son públicas cuando tienen que ver con temas que estén relacionados al honor, ¿no? A la intimidad personal o familiar o propia de la imagen de las personas. Solamente en esos casos en específicos, las sesiones de consejo no son públicas. Sin embargo, como línea general, se realizan de manera pública, ¿no? ¿Quién preside? ¿Quién preside las sesiones de consejo? Pues lo hace el alcalde o la alcaldesa, ¿no? En su defecto. Y si no está ninguno de estos, no está el alcalde ni la alcaldesa, pues quien le corresponde presidirla es el primer regidor o regidora de su lista, ¿no? El teniente alcalde. El teniente alcalde. Miren, por ejemplo, ahí he colocado un acta de sesión de consejo. Se lleva a cabo la sesión de consejo. En este caso vemos ahí, ¿no? Acta número 5, sesión ordinaria del Consejo Municipal de La Punta. Vemos que es el mismo. Fecha 25 de febrero, se llevó a cabo la sesión. El 25 de febrero asistieron los regidores. Ahí podemos verificar que asistieron los regidores. Hay un quórum de ley. Está la mitad más uno. Y el alcalde abre la sesión. Como punto inicial, aprueban el acta de la sesión anterior. Bien. Luego siguen a la estación de despacho, ¿no? Estación de informes y lo que corresponde dentro del desarrollo de la sesión. Es en la parte de la estación de orden del día. Mira, pueden visualizar ustedes ahí el acta, ¿no? Tiene diferentes estaciones. En la primera parte se coloca quienes asisten, el quórum, la fecha, la hora, ¿no? Obviamente. Y dentro de las estaciones está la estación de lectura y aprobación del acta. Ven aquí, el punto 1. La estación de despacho, que son documentos que han sido alcanzados a los regidores, además, antes de la sesión de consejo. La estación de informes y pedidos. En este espacio, los regidores pueden hacer uso de la palabra para que puedan informar sobre algún acontecimiento en específico dentro del distrito o puedan hacer algún pedido, ¿no? Algún pedido. Ahí vemos, por ejemplo, pedido 2, una regidora comenta sobre un robo, ¿no? Sobre un robo en una zona del distrito. Entonces, forma parte de esta estación de informes y pedidos en el que están facultados los regidores para poder hacer uso de la palabra para realizar algún informe correspondiente o algún pedido en representación, ¿no? De su distrito, ¿no? En representación de los vecinos y las vecinas de su distrito que la han elegido, ¿no? Por voto popular. Y como cuarta estación dentro de una sesión de consejo, está la estación de orden del día, donde ahí viene la aprobación de este proyecto de ordenanza municipal que vimos en la agenda, ¿no? Aprobar el proyecto de ordenanza municipal que aprueba la actualización del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. En este caso en específico, en esta sesión del 25 de febrero de este año, aprueban por unanimidad. Pueden ver acá en la diapositiva, antes del numeral 4.1, que dice, ¿no?
Estando lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Consejo Municipal por el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya lo mencionamos, que ya lo detallamos, en base a esas facultades conferidas, por unanimidad, es decir, todos estuvieron de acuerdo, aprueban el proyecto de ordenanza municipal relacionado al Plan de Acción de Seguridad Ciudadana. Este proyecto de ordenanza se materializa a través de un acuerdo y además la ordenanza municipal. Aquí un poco para entender los tipos de sesiones de consejo existentes, porque además de este tipo de sesiones de consejo es que se emiten los acuerdos. Las ordinarias, que son las sesiones ordinarias, que se debe realizar no menor de 2 ni mayor de 4 veces al mes, y que se trata asuntos de trámite regular, ¿no? Como por ejemplo el que vimos en la diapositiva anterior. En este caso fue una sesión ordinaria. Sesión ordinaria número 5, aprobación de proyecto de ordenanza municipal sobre plan de acción de seguridad ciudadana. Ese es un ejemplo de una sesión de consejo ordinaria. Sin embargo, las sesiones de consejo extraordinarias, en este caso, solo se tratan los asuntos prefijados en la agenda. Tiene lugar cuando la convoca el alcalde, ¿no? O la alcaldesa a solicitud de una tercera parte del número legal de sus miembros. Y en el caso que no sea convocado por el alcalde o la alcaldesa, dentro de los 5 días de la petición, puede hacerlo el primer regidor, es decir, el teniente alcalde, ¿no? Si es que el alcalde no convoca, pese a la solicitud del número, de la tercera parte del número legal de sus miembros, no convoca, puede hacerlo el primer regidor, el teniente alcalde. Esto en el caso de las sesiones extraordinarias. Y en el caso de las sesiones solemnes, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una sesión solemne podría ser por fiestas patrias, ¿no? Y que además está establecido dentro del reglamento interno del Consejo. Su propio reglamento interno del Consejo de ese gobierno local establece que para el aniversario de fiestas patrias habrá una sesión solemne. Por lo tanto, se lleva a cabo ese tipo de sesión, ¿no? También pasa para algún reconocimiento público, no sé, digamos, por ejemplo, un reconocimiento a algún vecino ilustre dentro de un gobierno local, ¿no? Podría también enmarcarse dentro de esta sesión solemne, ¿no? Como reconocimiento, como condecoración, en conmemoración de fechas especiales, ¿no? Como aniversario del distrito también puede ser, aniversario del distrito y otros establecidos en su reglamento. Tienen que estar establecidos en su reglamento. Ahí he colocado modelo porque si bien esta es la explicación, digamos, lo que nos dice la normativa en específico, pero es bueno que ustedes puedan visualizar de manera real cómo son las actas de sesiones para que puedan diferenciarlas además, ¿no? Recuerden que el anterior que vimos de la aprobación del proyecto de ordenanza del Plan de Seguridad Ciudadana estuvo enmarcado dentro de una sesión ordinaria, ¿no? Vieron todas sus estaciones. Vamos a regresar para que puedan visualizarlo bien, ¿no? Todas sus estaciones, estación de lectura, despacho, informes y pedidos y orden del día donde propiamente se aprueba el proyecto de ordenanza. Bien, esas 4 estaciones. Y si vemos el acta de sesión extraordinaria, que pueden ver en pantalla, el acta número 2, tiene solamente 2 estaciones. Aquí no tiene aprobación de acta anterior, no hay lectura de acta anterior, ni tampoco aprobación de la misma, y tampoco hay estación de informes y pedidos, porque justamente el carácter de esta sesión es de manera extraordinaria, no son para tocar temas regulares, sino que es ante algún acontecimiento específico, necesitan de esta sesión extraordinaria
y por lo tanto su composición es solamente estación de despacho y estación de orden del día. Ahí vemos que de la misma manera debe estar el quórum de ley, ¿no? Indicado ahí en el acta, ¿no? Indica la fecha, la hora para celebrar la sesión extraordinaria, indica quiénes estuvieron presentes, qué regidores estuvieron presentes, que estuvo el señor alcalde, que estuvo el secretario general también, que se cumplió con el quórum del reglamento y que se abrió la sesión, ¿no? Y que se abrió la sesión. Si vemos en este en específico, es un tema muy controversial. Miren de qué trata la sesión extraordinaria. ¿Qué dice? Aprobar la vacancia, dice. La vacancia del señor regidor Ángel Batón Sosa de conformidad con el artículo 7 de la normativa en específico, en atención al pedido realizado por el alcalde en una sesión anterior. Entonces vemos que el motivo de esta sesión extraordinaria lo amerita, ¿no? Estamos hablando de una vacancia, de uno de los regidores de ese distrito, el cual termina, obviamente, ¿en qué? Como les comentaba, en un acuerdo de consejo, ¿no? Un acuerdo de consejo en el que aprueba o simplemente no aprueba lo establecido en la estación de orden del día. Ujú. Miren, ahí está un poco de la norma, ¿no? Nos dice que el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los acuerdos son decisiones que toma el Consejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. ¿Qué decidió el Consejo Municipal en este caso en específico? Pues el Consejo Municipal decide, en este caso, declarar la vacancia en el cargo de regidor del señor Ángel Bato, ¿no? Que es de estos acuerdos de consejo hay que tener en cuenta que son de carácter público, ¿no? Se encuentran publicados tanto los acuerdos de consejo, las ordenanzas municipales, las resoluciones de alcaldía, los decretos de alcaldía se encuentran en cada uno de los portales institucionales de los diferentes gobiernos locales y entidades públicas. Entonces son de carácter público, ¿no? Son de fácil acceso. Por ello los muestro ahora en la exposición, ¿no? Para un poco materializar lo que vengo comentándoles en relación a los conceptos. En este caso, por ejemplo, vemos que declaran la vacancia por uno de los motivos que están en la norma, inconcurrencia injustificada. Inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. En relación a ello, declara la vacancia. Luego encargan a la Secretaría General, ¿no? Que es este órgano de apoyo a la alcaldía, para que pueda remitir este acuerdo de consejo al Jurado Nacional de Elecciones, porque estamos hablando de una vacancia de un regidor elegido por voto popular. Entonces, ahí en este caso es necesario la remisión de este acuerdo de consejo al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y la publicación, como su propio artículo lo dice, pueden ver ahí en el artículo 4 de este acuerdo de consejo, que indica encargar a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta la comunicación del presente acuerdo de consejo a las diferentes dependencias competentes, es decir, dentro de la misma municipalidad de La Punta, ¿no? Comunicarlo a las diferentes gerencias y subgerencias necesarias para el conocimiento de este acuerdo de consejo, así como el funcionario del portal de transparencia, ¿no? En toda entidad pública hay un funcionario responsable del portal para que pueda subirlo y que esté publicado en este portal institucional de la municipalidad, ¿no? Justamente ¿para qué? Para el acceso, toda vez que es de carácter público, esta normativa municipal.
Cualquiera puede acceder a esta normativa municipal desde el portal institucional de la entidad, ¿no? Y además de la plataforma del go.p también. Ahí visualizamos que firman todos, firma el alcalde, firman los regidores y se aprueba la vacancia de este regidor en específico. Ya hablamos de la sesión ordinaria, les mostré el modelo de acta. Hablamos de la sesión extraordinaria, ¿no? Sobre la aprobación de la vacancia de un regidor. Y este es un modelo de acta de sesión solemne, también del mismo distrito, del distrito de La Punta. Y como les comentaba, ¿no? Sobre todo este tipo de sesiones solemnes son para fechas conmemorativas, ¿no? Como lo es la celebración de fiestas patrias. En este caso, esta sesión solemne de consejo, la cual fue presidida también por el alcalde, fue para celebrar fue con motivo de la celebración de las fiestas patrias. Asistieron de igual forma los regidores, se colocan el acta de sesión, la asistencia de los regidores, la asistencia del alcalde, la presencia del secretario general, el quórum de ley y la apertura de esta sesión solemne y lo que corresponde al acto protocolar, ¿no? Que puede quedar establecido en la acta de la sesión solemne. Aquí no hay un acuerdo como tal, simplemente es un acta de sesión solemne por la conmemoración de un hecho en particular, ¿no? En este caso de la celebración de fiestas patrias, como les estoy comentando. Bien, bien, ya hablamos dentro de los órganos de gobierno encargados de emitir estas normativas, ¿no? De la potestad normativa. Ya hablamos del Consejo Municipal, ¿no? Ya hablamos de sus atribuciones, hablamos de cómo se desarrollan las sesiones de consejo y las diferentes sesiones de consejo existentes. Y ahora vamos a hablar también del otro órgano de gobierno, que es la alcaldía. La alcaldía debe hacer cumplir lo aprobado por el Consejo Municipal. Recuerden que el Consejo Municipal también está conformado por el alcalde, ¿no? Alcalde más regidores es el Consejo Municipal. Entonces, la alcaldía como tal, ¿no? La alcaldía como tal, este órgano de la alcaldía, debe velar por el cumplimiento de los acuerdos de consejo y de las ordenanzas aprobadas a través del Consejo Municipal. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde o la alcaldesa es el representante legal de la municipalidad y su autoridad administrativa. El alcalde y los regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. Ahí, ¿cuáles son las atribuciones del alcalde? Si bien hay varias atribuciones del alcalde, vamos a comentar algunas nada más. Dentro de las atribuciones del alcalde está el de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. Claramente, ¿no? El alcalde como máxima autoridad debe velar por los intereses de sus ciudadanos, ¿no? De esta comunidad, esta población que se encuentra dentro de su distrito y que además lo han elegido como autoridad y como representante de ellos. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de consejo municipal. Ya les mostré en las diapositivas anteriores, ¿no? Que el alcalde siempre debe presidir las sesiones de consejo y también las da por concluida. Ya no lo vimos ahí en la imagen, pero también las da por concluida, ¿no? Se culmina, el alcalde indica que ya culminó la sesión de consejo, ¿no? Que también es una de sus atribuciones. Ejecuta los acuerdos del consejo municipal de conformidad con su plan de implementación. Efectivamente, los acuerdos que son tomados en el consejo, el alcalde es encargado de implementarlos, de
hacerlos cumplir en realidad. También de promulgar las ordenanzas y disponer su aplicación. El Consejo Municipal aprueba una ordenanza. Luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Que aprueba la ordenanza, es suscrita, ¿no? Obviamente firmada por los que corresponden, y el alcalde lo que debe hacer es promulgar esa ordenanza para que sea de conocimiento público, no solamente a nivel institucional, ¿no? Sino en sus portales, para que sea de conocimiento al distrito y en general a todo el público. Entonces, el alcalde está encargado de eso, ¿no? A través de su Secretaría General, de promulgar las ordenanzas y que se ejecute lo indicado en la ordenanza, ¿no? Que se cumpla con lo que está estipulado en esta normativa municipal. El alcalde también dicta decretos y resoluciones de alcaldía. Es parte de la normativa municipal los decretos y las resoluciones de alcaldía. Vamos a hablar más adelante de cada una de estas en realidad, con su ejemplo para que ustedes puedan ver la diferencia existente entre una ordenanza, un acuerdo de consejo, un decreto de alcaldía, una resolución de alcaldía. Siempre esta normativa municipal, como bien lo he comentado varias veces, con sujeción a el ordenamiento jurídico correspondiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra de sus atribuciones, ¿no? Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal, aprobar el presupuesto y otros más. Aquí, por ejemplo, hay otro importante que tiene que ver con su autonomía financiera, ¿no? Tiene que ver con sus acciones de recaudación. Proponer al Consejo Municipal creación, modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias con acuerdo del Consejo Municipal. Las amnistías, ¿no? Las amnistías tributarias que vemos ahí, los carteles publicados en los diferentes gobiernos locales, bueno, antes de eso han tenido que pasar por el Consejo Municipal para que éste apruebe o no dicha amnistía. Entre otras atribuciones que ya las dejo en la diapositiva para que ustedes puedan visualizarla. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos. Efectivamente, el alcalde tiene esa atribución, celebrar los matrimonios civiles. Designar y cesar al gerente municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios y directivos públicos de confianza, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y en los documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto. Si bien la atribución del alcalde es la de designar al gerente municipal y a los funcionarios y directivos públicos, sí puede delegar las facultades en el gerente municipal, ¿no? En algunas municipalidades no es el mismo alcalde el que designa a los funcionarios, sino el gerente municipal, pero a través de una delegación de facultades, porque a priori esa atribución está establecida por norma al alcalde. El alcalde es el encargado de designar. Debemos tener en cuenta que para esta designación de funcionarios y directivos públicos de confianza existe normativa vigente, ¿no? La ley de idoneidad, la cual establece los requisitos mínimos que debe cumplir un funcionario o directivo público de confianza para acceder al ejercicio de la función pública, ¿no? Dependiendo claramente del nivel de gobierno para el que eh, se encuentre evaluado, ¿no? Y además de esta normativa específica de ley de idoneidad, ¿no? Que permite justamente que ingresen y que las autoridades, que los directivos, los funcionarios públicos cumplan con los requisitos al menos mínimos para poder llevar a cabo una buena gestión pública dentro de su gobierno local. Y no solamente la ley, no solamente deben cumplir con lo establecido en la ley, sino también con los documentos de gestión interna que se tiene en cada gobierno local, ¿no? Recuerden que mediante las ordenanzas que se establecen el reglamento de organización de funciones, también se aprueban documentos de gestión, como es el manual clasificador de cargos, a través del cual se establecen los requisitos también para el acceso de funcionarios y directivos de confianza en relación a lo establecido en la normativa del alcance nacional, ¿no? La ley de idoneidad. Entonces, esa es una de las atribuciones, ¿no?
cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales, entre, entre otras. Y vamos a dejar las atribuciones. Vamos a pasar al siguiente, las demás que le correspondan por ley. Indica. Hablamos del consejo, hablamos de la alcaldía. Es importante hablar de los regidores. Acuérdense que consejo municipal, alcalde más regidores. Ya hablamos de alcaldía, ahora vamos a hablar de los regidores. También tienen sus propias atribuciones, obligaciones, responsabilidades e incompatibilidades que están reguladas en la LOM, ¿no? En la Ley Orgánica de Municipalidades, en donde se establecen sus obligaciones para el ejercicio de sus funciones. Acuérdense que tienen dos funciones, normativa y fiscalizadora. Emisión de normas municipales a través del Consejo y sus funciones de fiscalización, ¿no? Mucho más ahora, ¿no? Con la modificación de la ley orgánica que ahora tienen más atribuciones de fiscalización a la gestión pública de su distrito. Bueno, ahí tenemos algunas de las atribuciones de los regidores, ¿no? Proponer proyectos de ordenanza y acuerdos, proponer proyectos de ordenanza y acuerdos, también desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. Es muy común ver que el alcalde delega este tipo de atribuciones políticas para que un regidor vaya en su representación a las diferentes actividades que se desarrollan, pues, ¿no? También dentro de las obligaciones de los regidores está el de desempeñar funciones de fiscalización, ¿no? De la gestión municipal sin necesidad de comunicación previa. Así es. Ahora los regidores tienen mayor capacidad fiscalizadora, ¿no? Mayor capacidad fiscalizadora eh, para poder acercarse directamente a alguna gerencia, ¿no? Y realizar sus funciones de fiscalización. Otra de sus atribuciones y obligaciones, ¿no? Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias especiales, de acuerdo a su reglamento interno de consejo. Mantener comunicaciones con las organizaciones sociales y vecinos, claramente. O sea, los regidores son los elegidos, ¿no? Elegidos por sufragio, ¿no? Para la representación de este grupo de personas dentro de un distrito. Por lo tanto, ellos son ellos son el nexo entre los ciudadanos de ese distrito y la entidad como tal, ¿no? El gobierno local. Por eso es que ellos tienen la obligación, porque es obligación en realidad, de mantener la comunicación con estas organizaciones sociales, los vecinos, las juntas vecinales, a fin de trasladar estas inquietudes al Consejo Municipal, ¿no? Para eso se establece la estación de informes y pedidos, justamente dentro del esquema de una sesión de consejo. Esta estación de informes y pedidos sirve para que los regidores, haciendo uso de la palabra, puedan trasladar las opiniones, las quejas, las preocupaciones de sus vecinos en una sesión de consejo, ¿no? Buscando ¿qué? La solución de alguna problemática, ¿no? Justamente para ello radica la importancia de la comunicación entre los regidores, los vecinos y el informe al Consejo Municipal, que al final va a terminar materializado en acuerdos de consejo además, ¿no? Y otra de las atribuciones, pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función a la administración municipal. La modificación de la normativa de la ley orgánica, ¿no? Establece eh, que no puede exceder un plazo de 10 días calendario bajo responsabilidad del gerente para dar respuesta a estos informes que piden los regidores. Los regidores realizan sus informes dentro de la sesión de consejo, sus pedidos, y el gerente municipal bajo responsabilidad, en un plazo mayor, no mayor a 10 días calendario, debe dar cuenta de todo
lo solicitado por los regidores, ¿no? Obviamente a través de sus dependencias, ¿no? De sus órganos, ya sea de administración o de línea, ¿no? Pero la responsabilidad recae en el gerente municipal y esto está establecido en la modificación de la ley orgánica. Ahí he colocado una estructura, ya, un organigrama de la municipalidad distrital de Miraflores, porque si bien hemos hablado de los órganos de gobierno, ¿no? Del consejo municipal, ¿no? De la alcaldía, también es importante, ¿no? Conversar sobre eh, la gerencia municipal, estos órganos de autoridad, ¿no? Gerencia municipal, los órganos de línea, el órgano de auditoría externa, ¿no? La SOSI, la Procuraduría Pública Municipal, que también forma parte de la estructura del organigrama de una municipalidad, de su estructura orgánica, la Oficina de Asesoría Jurídica, que es el respaldo legal dentro de un gobierno local, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Que tiene que ver con la disponibilidad presupuestal y los límites asignados para los gastos, y los órganos de línea, apoyo y asesoría de acuerdo a lo determine cada gobierno local. No es lo mismo entre gobiernos locales. Hay gobiernos locales que pueden tener una sola gerencia de desarrollo e inclusión social. Sin embargo, hay algunos que lo parten en dos, en tres, o sea, depende en realidad de cada gobierno local. Igual está ahí para que puedan ustedes visualizarlo y ver cómo se estructura una municipalidad, ¿no? Esta ordenanza es vigente, este organigrama es vigente de la municipalidad distrital de Miraflores, ¿no? Forma parte del gobierno local. Ahora, conversando propiamente de las normas municipales, ya hemos tocado el tema, de las normas municipales, ¿no? La ordenanza, la resolución de alcaldía, el decreto de alcaldía. Vamos a hablar específicamente de cada una de ellas y poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real de una de esas normas emitidas para que ustedes puedan ver cuál es el esquema que respalda en base a qué es que se emite esa norma municipal, ¿no? Y a quién le corresponde además, a quién le corresponde, a qué órgano de gobierno le corresponde la emisión de esa norma municipal. No sin antes comentarles, ¿no? Para precisar que el ordenamiento jurídico municipal, general, todas esas normas emitidas, ¿no? Están constituidas por las normas emitidas por los órganos de gobierno. Ya hablamos, Consejo Municipal, Alcaldía, pero también las normas emitidas por la administración municipal. Entonces, estamos hablando de las directivas también, las directivas que las pueden emitir un órgano dentro de una entidad pública, de un gobierno local, ¿no? Siempre respetando el ordenamiento jurídico nacional. Pero si hablamos de ordenamiento jurídico en general, ordenamiento jurídico municipal, estamos hablando de las normas emitidas por los órganos de gobierno, como ya les comenté, eso ya hablamos, pero también de administración municipal, ¿no? Siempre respetando y con sujeción a la ley, a las leyes de alcance nacional. Ninguna autoridad puede abocarse a conocer o normar las materias que la Ley Orgánica de Municipalidades establece como competencia exclusiva de las municipalidades. La propia ley te dice qué competencia es exclusiva y excluyente de las municipalidades. Entonces, ninguna autoridad puede abordar o normar esas materias que le corresponden a las municipalidades. Es importante también indicar que las autoridades políticas, administrativas, policiales, ajenas al gobierno local, tienen que reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal, o sea, la autonomía que tiene esta municipalidad para asuntos de su competencia. Ojo, siempre asuntos de su competencia y con arreglo a ley, ¿no? Recuerden siempre, autonomía, sin embargo, siempre con acuerdo a ley. Esta definición de normas municipales, ¿no? Es establecida en el artículo 39 de la ley, de la LOM. Los consejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos.
Ya lo conversamos varias veces. Ordenanzas y acuerdos, consejos municipales. El alcalde, acá hay para separar, vamos a poder separar las normas municipales. Recuerden, ordenanzas y acuerdos de consejo, ¿quiénes las emiten? Los consejos municipales. ¿Qué normas emite el alcalde? Los decretos de alcaldía y las resoluciones de alcaldía. El alcalde emite decretos de alcaldía y resoluciones de alcaldía, que tiene que ver la resolución de alcaldía con asuntos administrativos. Y las gerencias resuelven aspectos administrativos a su cargo mediante resoluciones y directivas, porque también existen resoluciones subgerenciales, resoluciones gerenciales, directivas, por ejemplo, no sé, una directiva de caja chica que la emite la gerencia de administración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las gerencias también resuelven aspectos administrativos a través de resoluciones y directivas, ¿no? Todo esto forma parte del ordenamiento jurídico municipal, ¿no? Ahora hablemos de las ordenanzas en específico. Las ordenanzas municipales son las normas de carácter general de mayor jerarquía dentro de una estructura normativa municipal. Son las principales, son las normas, son las reglas del juego, son las reglas del juego dentro de un gobierno local. ¿Por qué? Porque a través de estas ordenanzas justamente se va a aprobar la organización, la regulación, la administración de algún servicio público. eh, Todas las materias que la municipalidad tiene competencia pueden normarlas mediante su ordenanza municipal. Es las reglas generales del juego dentro de un gobierno local. Además, estas ordenanzas también pueden crear, modificar, suprimir o exonerar arbitrios, tasas, derechos, contribuciones, ¿no? Otro punto a resaltar es que las ordenanzas en materia tributaria, que son expedidas por la municipalidad distrital, deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. Por ejemplo, ya, seguimos con el mismo ejemplo de la municipalidad de La Punta. La municipalidad de La Punta emite su ordenanza en materia tributaria, debe ser ratificada por la municipalidad provincial del Callao para que pueda ser vigente. Los acuerdos de consejo. Los acuerdos de consejo, como bien le comenté, esos acuerdos son emitidos a través de, eh, mejor dicho, después de haber llevado a cabo una sesión de consejo, ¿no? En una sesión de consejo se toman acuerdos y se materializan en esta norma municipal que se llama acuerdo de consejo, ¿no? Y que además son también publicados en el portal institucional. Son las decisiones que toma el consejo municipal referidos a algún asunto en específico, ya sea de interés público, institucional, vecinal, ¿no? De cualquier tipo, la decisión que tome el consejo por mayoría, ya sea acuerdo de consejo aprobado por mayoría o acuerdo de consejo aprobado por unanimidad, cuando todos están de acuerdo, son las decisiones que toma el consejo municipal, que no es más que expresar la voluntad del órgano de gobierno, ¿no? Del Consejo Municipal. Expresa la voluntad del órgano de gobierno para sujetarse a una conducta, ¿no? A ver, ¿qué más? Los acuerdos, además, son adoptados, como decía, por mayoría calificada o mayoría simple, según lo establece la presente ley, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vacancia, ¿se acuerdan que vimos un acuerdo de consejo que aprobaba la vacancia de un regidor? Bien, en ese caso en específico, ¿ya? La normativa te pide que ese acuerdo de aprobación de vacancia no sea por mayoría simple, o sea, no mitad más uno, sino que sea mayoría calificada. El alcalde además tiene solo voto dirimente en caso de empate, también nos establece el artículo 41 y 17 de la ley. Los decretos, los decretos de alcaldía. Hablamos de los decretos de alcaldía. Los decretos de alcaldía lo que hacen es reglamentar la aplicación de las ordenanzas. Básicamente es eso. Por ejemplo, si existe una ordenanza municipal, ¿no? Una ordenanza municipal que está referida
que está referida a el comercio ambulatorio, ¿no? Una ordenanza municipal referida al comercio ambulatorio dentro de un distrito, es decir, esta ordenanza, que es de aplicación para todos los ciudadanos, establece cuáles son los giros que se van a permitir, cuál va a ser todos los aspectos, requisitos, obligaciones, derechos y procedimiento para que se pueda llevar a cabo el comercio ambulatorio dentro del distrito, ¿no? Si bien una ordenanza establece ello, mediante los decretos de alcaldía, estos son emitidos por el alcalde nada más, el alcalde lo firma en base a una ordenanza, por ejemplo, busca reglamentar, ¿no? Busca, digamos, precisar algún detalle que no quedó tan claro en la ordenanza, ¿no? Que no la desvirtúe además, ¿no? Establece las normas reglamentarias y de aplicación a estas ordenanzas. Ahí vemos un ejemplo. Por ejemplo, ese decreto de alcaldía, que es el decreto 008/2024, ¿qué decreta? Dice aprobar la ampliación de los giros del comercio ambulatorio establecidos en el artículo 6 de la ordenanza. O sea, ya existía una ordenanza previamente, la ordenanza 005/2022, donde ya había establecido qué giros iban a estar relacionados al comercio ambulatorio. ¿Bien? Y este decreto de alcaldía amplía esos giros de comercio ambulatorio, ¿no? Referente a ubicaciones, cantidades, a los horarios que regulan a ese comercio ambulatorio en el distrito. Ven ahí el giro, ¿no? Bebidas calientes, carros sangucheros, ¿no? Incrementa las cantidades, los giros, las ubicaciones. Y dice claramente en su artículo 3, como pueden visualizar, el artículo 3 te dice que los demás aspectos, requisitos, obligaciones, prohibiciones, derechos, procedimientos, uniformes, entre otros aspectos, ya están establecidos en su ordenanza, en la ordenanza 005/2022, y que se mantienen vigentes y son de aplicación conforme al marco jurídico, ¿no? Estos decretos de alcaldía reglamentan, establecen normas reglamentarias en la aplicación de estas ordenanzas. Bien, ya hablamos de las ordenanzas, hablamos de los acuerdos de consejo, hablamos de los decretos de alcaldía. Vamos a hablar de las resoluciones de alcaldía. Resoluciones de alcaldía básicamente resuelven asuntos de carácter administrativo. ¿Se acuerdan que les conversaba de la designación de funcionarios y directivos públicos, cuya atribución la tiene el alcalde? Bueno, este es un ejemplo de una de esas resoluciones, ¿no? A través de esta resolución de alcaldía, vemos que el alcalde de la municipalidad de Miraflores designa a un señor en el puesto de gerente de comunicaciones para que labore en dicha municipalidad, ¿no? Obviamente, dentro del marco, debería ser dentro del marco establecido, ¿no? La ley de idoneidad y los requisitos establecidos en su documento de gestión de la propia municipalidad de Miraflores. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una resolución de alcaldía que resuelve asuntos de carácter administrativo. Contar con un gerente para que cumpla con las funciones propias de ese órgano, ¿no? En este caso gerente de comunicaciones, y materializado a través de una resolución de alcaldía firmada por el alcalde, ¿no? Por el alcalde. Bueno, debemos tener en cuenta que estas normas municipales, ¿no? No pueden quedarse simplemente de conocimiento dentro del distrito o de la propia entidad, sino que es necesario que sea de conocimiento público. Por eso es que es obligatoria la publicidad de ciertas normas municipales, ¿no? Es obligatoria la publicidad de estas para que sean de alcance
de alcance al público, que puedan ser aplicadas, ejecutadas y de libre acceso, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa en específico? El artículo 44, ¿qué nos dice en específico? Nos dice que las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos que estén relacionados a la remuneración del alcalde, a la dieta de los regidores, tienen que ser publicados. Tienen que ser publicados en el Diario Oficial del Peruano, Diario Oficial del Peruano, en el diario encargado de las publicaciones de cada jurisdicción, en los carteles municipales, en lugares visibles. Por ejemplo, cuando tú ingresas a una municipalidad, debe estar en un lugar visible, en su propio portal institucional, que ahora todo es virtual. Debe también estar publicado, ¿no? Publicado estas normas municipales relacionadas con la remuneración y las dietas, ¿no? Sobre todo en los portales electrónicos, ¿no? Y también en el Diario Oficial de Peruano, ¿no? Claramente la normativa te establece dónde deben ser publicados estas normas municipales relacionadas con la remuneración del alcalde y las dietas. ¿Rigen a partir de cuándo? A partir del día siguiente de su publicación, salvo que la propia norma postergue su vigencia, salvo que la norma lo indique. Si no, regla general, rige a partir del día siguiente de su publicación. Además, hay que tener en cuenta que las normas de gobierno municipal, ¿no? Eh, no surten efecto a menos que no hayan sido publicadas, ¿no? Publicadas y difundidas, ¿no? Difundidas, justamente para que puedan ejecutarse. Yo quiero conversarles de un tema, de un caso en específico, que tiene que ver con la potestad normativa de los gobiernos locales. Tiene que ver con la potestad normativa. Este caso en específico es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿ya? En relación con la construcción de estación central para la línea 2, ¿no? Que está dentro de la circunscripción territorial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Que es de administración municipal de esta entidad, de esta municipalidad. Ahí vemos en la imagen, eh, he sacado extractos de las noticias, ¿no? Que dice, Municipalidad Metropolitana de Lima aún no autoriza la construcción de estación central para la línea 2. El alcalde indica que hay un requisito que falta para que la municipalidad otorgue el permiso, nos dice esa noticia. ¿Qué dice Rafael, el alcalde de Lima? Dice que la construcción de la estación central de la línea 2 del metro aún no cuenta con la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ello pese a que el mes anterior la municipalidad anunció que otorgaría el permiso para iniciar con los trabajos de la estación central. ¿Bien? Y otra noticia que es posterior, que es del 8 de julio del 2024, esto pasó el año pasado, indica que el jefe de asuntos jurídicos de la MUNI de Lima indica que se cerró una vía metropolitana en el cercado de Lima sin contar con la autorización expresa de la Municipalidad de Lima. ¿Eso qué quiere decir? Que la MUNI no llegó a dar la autorización para la ejecución de esta obra en vía pública. Sin embargo, la concesionaria eh, realizó los trabajos que tenía que hacer pese a que no había autorización. Ahora vamos a analizar qué cosa fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Veamos. Acá están los aspectos a considerar para el estudio de este caso. Debemos primero tener en cuenta que existen normas municipales, ordenanzas, para ser más específica. La ordenanza 203, que es una ordenanza emitida por la Municipalidad de Lima, ¿no? La ordenanza 203 y sus modificatorias, regula aspectos técnicos y administrativos de la ejecución de obras en las áreas de dominio público bajo su administración. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta ordenanza se establecen los requisitos técnicos y el procedimiento a seguir para que puedan ejecutar una obra en este espacio territorial que pertenece a la administración de la Municipalidad de Lima. Y que además
esta ordenanza es de cumplimiento obligatorio por todas las municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima y por todas las personas naturales o jurídicas que realicen algún tipo de intervención, obra o trabajo en áreas de dominio público bajo administración municipal. Estamos hablando de la concesionaria de línea Metro 2, ¿no? Línea 2 del metro. Entonces, tenemos claro que existe una normativa municipal, que es la ordenanza 203 y sus modificatorios, y te dice cuáles son el procedimiento a seguir para que pueda una persona natural o jurídica o por contrato de terceros pueda ejecutar esta obra en ese espacio que le corresponde a la MUNI de Lima. Existe una norma, que es la ordenanza 203. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué pasa? Luego sale en la ley de presupuesto para el año 2024, ¿no? La ley de endeudamiento del 2024, de uno de las disposiciones, me parece, complementarias, me parece que fue ahí, indica, miren lo que indica que se exonera de autorizaciones y o permisos municipales a obras de gran envergadura que sean de carácter prioritario, como la línea 2 del metro, claramente, ¿no? La línea 2 del metro es una obra de carácter prioritario a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, no estaba establecido y lo colocaron en esta normativa, en esta ley de endeudamiento del 2024, y que, digamos, de alguna forma hicieron caso omiso, ¿no? A la ordenanza municipal, ¿no? A esta normativa municipal, y exoneraron de estas autorizaciones. Prácticamente le dijeron, no necesitas pedirle a la MUNI de Lima autorización para ejecutar tu obra porque la obra que estás ejecutando es prioritario y de alcance nacional. Por lo tanto, no necesitas pedirle autorización o permiso municipal a la MUNI de Lima. Salió esta norma especificando ello. ¿Qué pasó? La MUNI de Lima saca otra ordenanza municipal en la que declara la prevalencia. Eso es importante de justo lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Declara la prevalencia de las competencias municipales para emitir autorizaciones. Prácticamente, ¿qué dice la MUNI de Lima? Oye, mi ordenanza 203, ¿no? Mi ordenanza 203, que establece los procedimientos administrativos y técnicos para autorizarte la ejecución de obras en mi territorio, en mi espacio, tiene prevalencia. Y lo indica así, y está en la ordenanza bien establecido, ¿no? Mira, ratificar la plena vigencia de las ordenanzas 203. Son varias, pero la que estamos hablando en específica es la 203. Miren el artículo segundo, ¿qué dice? Dice, declarar inaplicable en la provincia de Lima lo dispuesto en la 10ª disposición complementaria final de la ley de endeudamiento. O sea, la MUNI de Lima prácticamente dice, bueno, tu ley de endeudamiento 2024 me estás diciendo que no es necesario que me pidan autorización, pues yo saco mi ordenanza municipal, ¿no? Yo saco mi ordenanza municipal indicando que es inaplicable lo dispuesto en tu disposición complementaria final. Ahí vemos claramente un conflicto, ¿verdad? Un conflicto. Y indica, ¿no? Por tanto, ratificar, mire cómo lo coloca. Por tanto, ratificar que toda obra que se ejecute en áreas, espacios y vías de administración metropolitana requiere de las autorizaciones y o permisos de las unidades orgánicas competentes. Claramente, la concesionaria inició trabajo porque tenía esta ley de endeudamiento 2024, en la que le decía, no le pidas autorización a la MUNI de Lima, no lo necesitas porque tu obra es de carácter prioritario. Entonces, claramente acá vemos un conflicto, ¿no? Un conflicto y vale la pena retroceder e irnos a este artículo 75 de la LOM, ¿no? Que te dice, ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones específicas que son de competencia municipal exclusiva. Que, efectivamente, en la ejecución de obras, la autorización de ejecución de obras en ese espacio le corresponde a la MUNI de Lima. Sin embargo, las normas municipales deben estar en concordancia con la normativa nacional. Pues ahí vemos un conflicto, ¿no? de competencia.
y el propio artículo de la ley del 127 te dice, ¿no? Los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades, sean distritales, provinciales y entre ellas, y los gobiernos regionales o con organismos del gobierno nacional con rango constitucional, son resueltos por el Tribunal Constitucional. Y es a donde tuvo que parar justamente este caso, ¿no? Este caso. Y lo comenta el jurídico de la MUNI de Lima, ¿no? Indica que no han solicitado la autorización expresa de la MUNI de Lima y además anuncia acciones legales por este inicio de obras de línea 2 del metro. Bien, con ello quiero cerrar la exposición. Si hubiera algo que no hemos podido conversar quizás el día de hoy, ahí dejo mi correo electrónico y mi número para el WhatsApp para cualquier aclaración o algún comentario adicional. Bien, muchas gracias.